Cthulhu, el Gran Antiguo, es una deidad cósmica de proporciones insondables y un poder que desafía la comprensión humana. Originario de las estrellas, descendió a la tierra en los albores del tiempo, donde reinó y sembró las semillas de la vida. Su forma, una mezcla aterradora y fascinante de hombre, pulpo y dragón, es tan grande como una montaña y emana una presencia que domina la mente y el espíritu. Aunque yace durmiendo en su ciudad sumergida de Rijie, Cthulhu sigue influyendo en la humanidad, tanto en sus sueños como en sus pesadillas, esperando el día en que despertará. Esta narración es una obra de ficción, inspirada en los mitos de Cthulhu creados por Howard Phillips Lovecraft. La historia explora la llegada, el reinado y el eventual despertar de la criatura cósmica en nuestro planeta. Aunque basada en la mitología lovecraftiana, la trama y su desarrollo son interpretaciones originales. En el inicio, antes que el tiempo fuera tiempo y el espacio conocido como espacio, se forjaba el caos primordial en las profundidades del cosmos. Desde este abismo estelar nacían las entidades más antiguas y poderosas, seres de poder inimaginable, de apariencia incomprensible y terrorífica. De este multiverso sin ley, surgieron las deidades arcanas, cada una un soberano en su propia galaxia, cada una anomalía entre la uniformidad del cosmos. Azathoth, la estrella nuclear, increíblemente poderosa, dio origen a muchas de estas deidades. Entre ellas, Cthulhu, un ser de gigantesca estatura, con cuerpo de humanoide y cabeza de pulpo, dotado de alas como las de un dragón y cubierto por una piel escamosa. Pero Cthulhu no era un simple producto del caos. Desde su creación, manifestó un deseo voraz de exploración y conquista. Anhelaba la vastedad del cosmos, no contento con gobernar solo en las sombras de la omnipotente Azathoth. Su poder era tal que podía doblegar las estrellas, alterar las trayectorias de los cometas y manipular las leyes de la física a su voluntad. A pesar de su insondable poder, el joven Cthulhu era consciente de la amenaza que representaban sus hermanos primigenios. La lucha por el dominio cósmico era feroz, y cada deidad buscaba expandir su propio reino, forjando y deshaciendo constelaciones, engullendo soles y creando agujeros negros. Cthulhu, sin embargo, tenía una visión diferente. No buscaba una guerra sin fin con sus hermanos, sino la creación de un nuevo dominio, un lugar donde él pudiera reinar sin oposición. Con su vasto conocimiento de los secretos del universo, decidió emprender un viaje cósmico. Deseaba encontrar un planeta virgen, un lienzo en blanco donde pudiera dar rienda suelta a su creatividad y moldearlo a su imagen y semejanza. Así, dejó atrás el multiverso caótico de su nacimiento, embarcándose en un viaje que desafiaría las nociones de tiempo y espacio. Pasó por estrellas moribundas y nebulosas brillantes, cruzó agujeros negros y esquivó supernovas, su sola presencia causando distorsiones gravitacionales y agitando el telar del universo. En su peregrinación por el cosmos, Cthulhu experimentó con la creación de vida, esparciendo gérmenes de existencia a través de la vastedad cósmica. Vio cómo algunas de sus creaciones prosperaban y evolucionaban, mientras que otras perecían en el vacío estéril del espacio. Finalmente, tras milenios de viaje, sus ojos se posaron en un pequeño planeta azul en una esquina olvidada del universo. Un planeta aún joven, lleno de volcanes activos, mares de lava y una atmósfera rica en amoníaco y metano. Un planeta perfecto para la vida, esperando a ser moldeado por una deidad como él. Cthulhu había encontrado la Tierra. Su viaje había terminado. Su reinado estaba por comenzar. Luego de un viaje interminable a través del cosmos, la presencia de Cthulhu se cernió sobre la Tierra, un planeta aún en su infancia, lleno de mares hirvientes y paisajes moldeados por la actividad volcánica. Se encontraba cubierto por una espesa atmósfera de gases tóxicos, pero a los ojos de Cthulhu, era un lienzo en blanco perfecto para sus propósitos. Con un mero pensamiento, Cthulhu hizo que su vasto cuerpo descendiera hacia la tierra, su forma gigantesca eclipsando el sol y llenando el cielo de sombras. A medida que se acercaba a la superficie, la presión de su presencia provocó terremotos, removiendo los océanos y causando erupciones volcánicas. Pero esto no era destrucción sin sentido. Era el principio de la creación. Una vez que tocó la superficie de la tierra, Cthulhu comenzó su obra. Usó su poder para moldear la materia primordial, utilizando los elementos disponibles para construir la ciudad sumergida de Rijie.
Como un escultor con un bloque de mármol, Cthulhu transformó la tierra y la roca en una metrópolis alienígena llena de arquitectura no euclidiana y formas imposibles que desafiaban la comprensión humana. Rijie se alzó majestuosamente, desafiando las leyes de la física y la geometría con su existencia misma. Pero la llegada de Cthulhu a la Tierra no solo implicó la creación de Rijie. También trajo consigo la vida. Usando su poder, manipuló las moléculas y átomos, creando las primeras formas de vida a partir del caldo primordial de los océanos terrestres. Estas formas de vida eran extrañas y alienígenas, similares a los misteriosos habitantes de las profundidades oceánicas, reflejando la imagen de su creador. Al principio, estas criaturas eran simples y rudimentarias, pero con el tiempo, Cthulhu las guió a través de las etapas de la evolución, empujándolas a desarrollar formas y comportamientos cada vez más complejos. Los primeros ecos de lo que eventualmente se convertiría en la vida en la Tierra estaban en marcha, y todo gracias al influjo de Cthulhu. Por último, antes de sumergirse en un sueño eterno, Cthulhu dejó un regalo final para su nuevo mundo. Con un gesto, envió fragmentos de su propio poder a través de los vientos cósmicos, implantando en algunas de sus creaciones un eco de su propia conciencia, un fragmento de su ser divino. Este regalo, aunque desconocido para las criaturas de la Tierra en ese momento, sería el origen de lo que eventualmente se convertiría en la humanidad. Cthulhu, habiendo completado su obra, se retiró a las profundidades de Rijie para descansar, esperando el día en que despertaría para gobernar sobre su nuevo reino. Cthulhu, desde su ciudad sumergida de Rijie, observaba su creación. Algunos lo adoraban, levantando monumentos para honrar a su dios de tentáculos y escamas. Crearon civilizaciones en su honor, siguiendo sus enseñanzas a través de sueños y visiones, un lenguaje que Cthulhu usaba para comunicarse. Estas criaturas, sin embargo, no eran humanos. Eran seres de formas extrañas y variadas, organismos marinos y terrestres, algunos con rasgos parecidos a los de Cthulhu, otros más extraños aún. Cada uno de ellos era un experimento, un paso en el camino hacia la creación de algo más grande. Pero entonces ocurrió algo inesperado. En el proceso de moldear la vida, Cthulhu creó una especie que no había anticipado. Una criatura que, aunque débil y frágil en comparación con las otras formas de vida, poseía algo único, una chispa de curiosidad, una ambición de conocimiento, una voluntad de poder. Estos eran los primeros humanos. Cthulhu los observó con interés. No eran poderosos ni particularmente resistentes. Pero eran inteligentes. Aprendieron rápidamente, adaptándose a su entorno. Crearon herramientas, construyeron hogares, formaron comunidades. Para sorpresa de Cthulhu, se extendieron rápidamente por todo el planeta. Aunque Cthulhu no lo había anticipado, decidió permitir que los humanos prosperaran. De alguna manera, los encontró fascinantes. Observó cómo adoraban a las estrellas, cómo temían a la oscuridad, cómo buscaban respuestas en el mundo que los rodeaba. Observó cómo creaban historias, mitos y leyendas para explicar su existencia. Pero aunque los humanos prosperaban, el reinado de Cthulhu en la Tierra estaba llegando a su fin. Sus seguidores, aquellos que habían sido creados por él y le habían rendido homenaje durante milenios, temían su poder. Temían lo que pasaría si Cthulhu decidiera que ya no los necesitaba, o peor, si decidiera que los humanos eran una amenaza. Así, los seguidores de Cthulhu realizaron un ritual para obligarlo a dormir. Lo engañaron, usando su propia magia en su contra. Y mientras Cthulhu dormía, sellaron Rijie, la ciudad que había creado, sumergiéndola en las profundidades del océano. Cthulhu yacía dormido en las profundidades de Rijie, su presencia eclipsada por las olas del vasto océano. Las formas alienígenas de la ciudad sumergida eran un testimonio silencioso de su antiguo poder, su gloria y dominio. Rijie, ahora sepultada por las profundidades oceánicas, se convirtió en la prisión y el santuario del Gran Antiguo. Sin embargo, aunque su cuerpo físico estaba inmóvil, la conciencia de Cthulhu no estaba completamente adormecida. A través de sus sueños, Cthulhu se comunicaba con sus seguidores, transmitiendo su voluntad y sus deseos a aquellos sensibles a su llamado. También alcanzaba las mentes de los seres humanos, aquellos seres curiosos y ambiciosos que se habían propagado por toda la tierra.
Estos sueños eran visiones de pesadilla para muchos. Imágenes de ciudades imposibles, paisajes alienígenas, criaturas monstruosas y estrellas desconocidas llenaban la mente de los soñadores. A través de ellos, Cthulhu influenciaba la historia humana, guía a sus seguidores y prepara el camino para su inevitable despertar. Para aquellos que eran capaces de comprender los sueños y descifrar su significado, las visiones servían como guía. Estos individuos eran a menudo artistas, visionarios o simplemente aquellos con una conexión innata con el cosmos. Se convirtieron en los profetas y adoradores de Cthulhu, formando cultos secretos que adoraban al gran antiguo y trabajaban para acelerar su despertar. A medida que los siglos pasaban, los humanos desarrollaron culturas y civilizaciones, ignorantes de la entidad cósmica que dormía en su planeta. Los cultos de Cthulhu operaban en la sombra, a menudo escondidos dentro de las sociedades humanas, manipulando eventos y personas para su propia causa. En sus sueños, Cthulhu no solo hablaba con los humanos. También exploraba el cosmos, vagando por los confines del universo en una existencia astral. Veía las estrellas y las galaxias, viajaba a través de agujeros de gusano y campos de asteroides, observaba el nacimiento y la muerte de soles. Su conciencia se expandía, englobando la vastedad del universo. Así, mientras su cuerpo dormía, la mente de Cthulhu continuaba su reinado desde la sombra, preparándose para el día en que despertaría una vez más. Con cada sueño, cada visión, cada palabra susurrada a las mentes humanas, la influencia de Cthulhu crecía. A medida que los siglos pasaban y la humanidad evolucionaba, los sueños de Cthulhu se volvían cada vez más fuertes y su llamada más intensa. Se filtraba en las mentes de aquellos sensibles a su influencia, aquellos con la chispa de lo divino que Cthulhu había implantado en las primeras formas de vida. Con cada sueño, su llamada resonaba en las almas de los humanos, un eco del pasado y una premonición del futuro. Aquellos que escuchaban la llamada eran atraídos por ella, impulsados por una necesidad obsesiva de entender y responder. Algunos se convertían en estudiosos del oculto, buscando en antiguos textos y mitos los secretos del gran antiguo. Otros se volvían adoradores de Cthulhu, reuniéndose en cultos secretos para rendir homenaje al dios durmiente y preparar el mundo para su despertar. La llamada de Cthulhu se manifestaba en la sociedad humana de formas más sutiles también. Afectaba a los artistas, quienes plasmaban en sus obras las formas no euclidianas y las entidades alienígenas que veían en sus sueños. Influenciaba a los líderes, cuyas decisiones y políticas eran, a veces sin saberlo, guiadas por los susurros del gran antiguo. Con el paso del tiempo, la llamada de Cthulhu se volvió más urgente. Los cultos que lo adoraban crecieron en número y en poder, realizando rituales y sacrificios para acelerar el despertar de su dios. Las visiones de los artistas se volvieron más oscuras, más perturbadoras. Los líderes del mundo, influenciados por las visiones y los susurros de Cthulhu, guiaban a la humanidad hacia un futuro incierto. A medida que la fecha del despertar de Cthulhu se acercaba, los sueños se intensificaban. Los seguidores de Cthulhu, ahora extendidos por todo el mundo, recibían visiones de su señor emergiendo de las profundidades de Rijie, su forma gigantesca ocultando el sol mientras se levantaba para reclamar su dominio sobre la tierra. La llamada de Cthulhu resonaba en las mentes de todos los humanos, una melodía cósmica que era al mismo tiempo terrible y hermosa. Algunos se resistían, luchando contra el influjo del gran antiguo. Otros se rendían, aceptando su destino y acogiendo el inevitable despertar de Cthulhu. Y mientras todo esto sucedía, Cthulhu soñaba, su mente llenando el cosmos con su llamado. Esperaba pacientemente el día en que las estrellas se alinearían correctamente y se romperían las cadenas que lo retenían. Y hasta entonces, a través de su llamada, Cthulhu seguiría gobernando desde las sombras, influyendo en la historia humana y preparándose para el día de su despertar. El día que tanto Cthulhu como sus seguidores habían anticipado durante eones finalmente llegó. Las estrellas en los cielos se alinearon en una formación que no se había visto desde el tiempo de los precursores de los humanos, una señal cósmica de que el tiempo del despertar había llegado. En las profundidades del océano, la ciudad de Rijie comenzó a cambiar. Las formas geométricas imposibles se retorcían y se movían, como si estuvieran vivas.
Los sellos que habían mantenido a Kezulu en su sueño eterno comenzaron a desvanecerse, incapaces de resistir la influencia de las estrellas alineadas. Al principio, el despertar de Kezulu fue un susurro. Aquellos sensibles a su llamada sintieron un cambio, un aumento en la intensidad de los sueños que habían estado experimentando. Pronto, ese susurro se convirtió en un rugido, un grito psíquico que resonaba en las mentes de todos los seres humanos. En el corazón de Rikie, Kezulu despertó. Sus ojos, profundos y llenos de estrellas, se abrieron por primera vez en innumerables eones. Su cuerpo, más grande que cualquier montaña y cubierto de escamas, comenzó a moverse, liberándose de su prisión sumergida. La tierra tembló bajo el poder de Kezulu. Los océanos se agitaron, causando maremotos que arrasaban las costas. Los cielos se oscurecieron, como si las mismas estrellas temieran el despertar del gran antiguo. Aquellos que habían escuchado la llamada de Kezulu y habían seguido sus enseñanzas se regocijaron, aunque el terror llenaba sus corazones. Sabían que el despertar de Kezulu marcaría el fin de la era humana y el comienzo de un nuevo reinado bajo su señorío. Mientras tanto, los que habían ignorado o resistido la llamada de Kezulu se encontraban en pánico, incapaces de comprender lo que estaba sucediendo. A medida que Kezulu emergía de las profundidades, su presencia dominaba la mente de todos los humanos, forzándolos a reconocer su existencia y su poder. Con su despertar, Kezulu reclamó su dominio sobre la tierra. Aunque su reinado antes se había basado en sueños y sutiles influencias, ahora era un hecho tangible, una realidad que todos debían enfrentar. A medida que la ciudad de Rikie emergía completamente del océano, el mundo entró en una nueva era. Una era de Kezulu, en la que los humanos ya no eran la especie dominante. Kezulu, despertado y libre, gobernaba ahora con un poder inimaginable, listo para moldear el mundo según su voluntad. El despertar de Kezulu, anticipado y temido durante tanto tiempo, marcó el comienzo de una nueva era. Una era en la que los sueños se volvían realidad, en la que los miedos más profundos y los deseos más oscuros de la humanidad se manifestaban ante ellos. El despertar de Kezulu no era el fin, sino un nuevo comienzo. Un comienzo que sería guiado por la voluntad del gran antiguo, quien desde su trono en Rikie reinaría supremo. Tras el despertar de Kezulu, la Tierra se encontró en una realidad irrevocablemente cambiada. La humanidad, una vez la especie dominante, ahora vivía bajo la sombra de un dios antiguo y terrible. Las sociedades se desmoronaron y se reorganizaron alrededor del nuevo status quo, enfrentando la innegable verdad de su insignificancia en la vastedad del cosmos. Sin embargo, incluso bajo la dominación de Kezulu, la humanidad persistió. Se adaptó a las nuevas condiciones de su existencia, descubriendo formas de sobrevivir y prosperar en un mundo que ya no reconocían. Los cultos a Kezulu se convirtieron en las nuevas estructuras de poder, reuniendo a los seguidores del gran antiguo y sirviendo como intermediarios entre él y la humanidad. El reinado de Kezulu, lejos de ser una era de destrucción y caos, se convirtió en una época de cambio y crecimiento. Bajo su influencia, la ciencia y las artes experimentaron una explosión de creatividad. Los humanos, guiados por los sueños e influencias de Kezulu, exploraron nuevos territorios en sus campos, descubriendo conocimientos y creando obras que nunca hubieran sido posibles antes. La presencia de Kezulu también cambió la relación de la humanidad con el cosmos. Ya no eran meros espectadores del universo, sino participantes activos en su inmensidad. A través de Kezulu, la humanidad alcanzó las estrellas, viajando a mundos que antes solo existían en sus sueños y pesadillas. Y aunque Kezulu gobernaba, también proporcionaba. Con su conocimiento y poder, la humanidad alcanzó nuevas alturas de comprensión y realización. Si bien su existencia estaba llena de temor y reverencia hacia el gran antiguo, también estaba imbuida de asombro y maravilla por las infinitas posibilidades que ahora se habían abierto ante ellos. A medida que los eones pasaban, la humanidad y Kezulu coexistían, entrelazados en una danza de sueños y realidad. La Tierra, una vez un planeta dominado por los humanos, se convirtió en un faro de conocimiento y exploración en el cosmos, un testimonio de la voluntad de Kezulu y su influencia. Y en el corazón de todo esto, en las profundidades de Rikie, Kezulu descansaba. Sus ojos estrellados miraban la creación que había moldeado, satisfecho con su obra.
A través de su despertar, Cthulhu había traído un nuevo orden al mundo, uno en el que la humanidad había encontrado un nuevo propósito y significado. Y mientras la humanidad exploraba los confines del universo bajo su guía, Cthulhu soñaba, su mente resonando con la melodía del cosmos y las aspiraciones de la humanidad. Este es el mundo que Cthulhu había soñado mientras dormía, y este es el mundo que había creado al despertar. Un mundo de sueños hechos realidad, de miedos enfrentados y superados, y de un futuro ilimitado, todo bajo el reinado del gran antiguo, Cthulhu.